Perón empezó su carrera política como secretario de Elmiro Farrell y hombre de su confianza cuando éste era ministro de Guerra de Ramírez. Rápidamente escaló posiciones. Fue nombrado al frente de una repartición gubernamental secundaria, el Departamento Nacional de Trabajo, que un mes después de su asunción y a sus instancias se convirtió en secretaría. Desde allí llevó a cabo una importante obra en favor de los obreros trabajando incansablemente. En sus discursos planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema como un consumidor y de esa manera alejarlo de la influencia revolucionaria. Promovió la agremiación de los trabajadores y la formación de los sindicatos. Hizo aprobar decretos ley de vital importancia en el campo laboral y tejió una compleja red de lealtades políticas. Sus principales logros en el campo laboral fueron el establecimiento de la jornada de 8 horas, las vacaciones pagas, las leyes jubilatorias para todos los gremios, el estatuto del peón, el aguinaldo y la creación de tribunales laborales y convenios colectivos de trabajo. En 1944, el general Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general Pedro Ramírez y nombró a Perón ministro de Guerra. En este ministerio se preocupó por expandir y equipar a las Fuerzas Armadas. Por ello, aumentó significativamente el presupuesto militar, que pasó a abarcar el 43% de los gastos totales del gobierno en 1945. El 19 de septiembre de 1945, la oposición a Perón, que lo consideraba un demagogo, marchó desde el Congreso a la Recoleta en lo que se llamó la Marcha de la Constitución y la Libertad. Perón es obligado a renunciar a principios de octubre y es enviado a la isla Martín García. A la mañana se produjo una eclosión popular. El 17 de octubre, los sindicatos convocan una manifestación en la Plaza de Mayo para exigir la libertad del líder y su regreso a Buenos Aires. Miles de trabajadores se reunieron frente a la Casa Rosada y no se irían hasta que el coronel aparezca por los balcones. El gobierno cedió a la presión popular y liberó a Perón ese mismo día. El poder y el amplio apoyo popular de Perón habían sido demostrados y ya ocupaba un lugar central en la política argentina. Días después, se crea el Partido Laborista para presentar como candidato a presidente a Perón en las elecciones del 24 de febrero, convocadas por el presidente de facto Edelmiro Farrell. Perón contaba con el apoyo de la Iglesia Católica, además de los sindicatos y algunos sectores militares, debido a sus acciones durante la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia. Gracias a esto, obtuvo un amplio triunfo en las elecciones y asumió la presidencia el 4 de junio de 1946. Su relación con la Iglesia fue muy buena desde la instauración de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Además, los religiosos valoraban la obra social que hacía Perón basada en la doctrina social de la Iglesia. A través de la Fundación Eva Perón, él y su esposa llevaron a cabo una gran acción social en apoyo a la clase baja, a los niños y a las mujeres. Entre sus obras se encuentran la creación de escuelas, hospitales, comedores, campañas de vacunación, le brindó ayuda a madres solteras y creó una comisión pro voto femenino para acelerar la sanción de la ley. Evita se ganó el apoyo incondicional de la mayor parte de la sociedad con sus obras. Era llamada la abanderada del pueblo y funcionaba como un nexo entre el Estado y la gente. Juguetes para los niños felices de la nueva Argentina justicialista, para los niños que han ocupado un lugar preponderante en la vida del país desde que el general Perón comenzara a regir los destinos de la patria. El 23 de septiembre de 1947, finalmente se logró la sanción de la Ley 13.010 que establecía el voto femenino. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Al asumir la presidencia, Perón elaboró un plan quinquenal que intentó transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el Estado peronista emprendía una importante política de estatizaciones. Pese a las buenas intenciones, el peronismo no logró transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas seguían proviniendo de la exportación de granos y carnes. En 1952, Evita agonizaba en un hospital por causa de su avanzado cáncer. Finalmente, falleció el 26 de julio de ese año, acontecimiento que conmovió a todo el pueblo, que fue a despedirla en un imponente funeral.
La muerte de la primera dama coincidió con una crisis económica que debilitó fuertemente al gobierno, quien se vio obligado a firmar un contrato con la Standard Oil de California, que le permitía la explotación de los yacimientos petrolíferos del sur de Argentina. Este hecho fue muy mal visto y desprestigió a Perón, ya que se lo acusó de traidor a sus principios ideológicos. En diciembre de 1952, ante el fracaso del primer plan, se lanzó el segundo plan quinquenal, que estableció un fuerte cambio en el rumbo económico. Las nuevas políticas beneficiaban al desarrollo agrícola, fomentaban las exportaciones y buscaban atraer inversiones extranjeras. Hacia el fin del último gobierno, la relación de Perón con la Iglesia se había debilitado. Esta rechazaba la explotación política que hacía el peronismo de la caridad y el adoctrinamiento que se hacía en las escuelas, imponiendo libros sobre Perón y Eva. En 1954, la Iglesia decide apoyar a un partido demócrata cristiano. Esto causó el enojo de Perón, que consideraba que era innecesario ya que su partido también era demócrata y cristiano. Se rompe la relación Iglesia-Estado y el presidente, en venganza, sancionó la ley de divorcio, eliminó la enseñanza religiosa de las escuelas y legalizó los prostíbulos. Así, la Iglesia empezó a encabezar la oposición al peronismo. Se comenzó a preparar un golpe cívico-militar. El 16 de junio de 1955 fue el primer intento, con un bombardeo por parte de la Marina de Guerra en la Plaza de Mayo que buscaba asesinar a Perón. Sin embargo, este falló y dejó alrededor de 500 muertos. Como respuesta, los peronistas quemaron algunas iglesias de Buenos Aires. Más tarde, el 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas llevaron adelante un nuevo golpe de Estado. Perón fue expulsado del país y enviado al exilio por 18 años.